Hola gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a estar charlando con Rodrigo Núñez, que es autor de este libro, Bolsonarismo y extremas derechas a nivel global, que editó Tinta Limón en 2024. También es autor de Ni vertical ni horizontal, una teoría de la organización política, que editó Verso, pero también va a estar saliendo por Tinta Limón el año que viene en castellano. Rodrigo Núñez es profesor de teoría política en la Universidad de Essex. Y de hecho, bueno, hacemos la entrevista desde Londres y vamos a estar charlando sobre las extremas derechas, el fracaso de los extremos centros, de los progresismos, la crisis del neoliberalismo y también sobre algunos puntos más específicos como la nueva elección de Donald Trump en Estados Unidos, su relación con Elon Musk, la relación de estas derechas con las plataformas sociales y cómo se pueden actuar y dar una pelea dentro de ellas. Así que bueno, espero les guste la entrevista. Justamente como vamos a estar hablando del tema plataformas sociales, del uso de las redes sociales, van a ver que no son neutrales, que no son simpatizantes de las ideas de izquierda revolucionaria para transformar esta sociedad. O sea que les pedimos con mucho más énfasis que nos den like, que se suscriban al canal. Si ustedes lo hacen así, va a favorecer que a otros amigos y amigas de ustedes les lleguen este tipo de debates. Para nosotros es muy importante porque estamos poniendo mucho esfuerzo también en levantar la izquierda a diario más, así que les vamos a dejar también el QR por si quieren hacer un aporte de dinero para que podamos bancar todo esto, pero sobre todo eso, si les gusta la entrevista, si les gusta lo que estamos haciendo, dale un like, suscríbete, comentanos también qué te pareció la entrevista que vamos a estar leyendo para continuar en otras charlas que vamos a ir haciendo en estos temas de derechas, redes sociales y cómo pensar una política socialista desde esta situación que estamos viviendo. Así que nos ayudan y les vamos a estar muy agradecidos. La izquierda diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. La izquierda diario más. Bueno, muchísimas gracias Rodrigo por atendernos. Queremos estar charlando un poco sobre este libro que estuviste presentando también acá en Argentina, editado por los amigos y amigas de Tinta Limón, pero también de algunas otras cosas. Así que bienvenido a La Izquierda Diario Más. Para empezar, Rodrigo, vos marcás el 2008 como un momento clave en el desarrollo o en el surgimiento de estas nuevas derechas. Ahí vos decís que el consenso neoliberal tiene un momento de crisis, pero que por ahí más que ver las rupturas que se dan en ese momento, hay que ver la intensificación de muchas tendencias que se venían dando ya dentro del neoliberalismo. ¿Cuáles son los puntos claves que vos ves en esta crisis del 2008 y cuáles son los puntos que ves que se aceleran como para hacer un primer paneo de la situación? Mm. Bueno, yo diría que lo que pasa en 2008 es que se abre una crisis del neoliberalismo al mismo tiempo a un nivel simbólico y a un nivel material. Al nivel simbólico, lo que pasa con la respuesta de los gobiernos a la crisis es que se expone de manera muy clara, muy evidente, a el crecimiento de la concentración de poder político que acompaña el crecimiento de la concentración de poder económico tras 4 décadas o 3 décadas y pico de ajustes neoliberales. Entonces, lo que toda la gente, lo que queda evidente ahí con la crisis es que no solo las promesas, los sueños de buena vida del neoliberalismo se pueden cancelar muy fácilmente, ¿no? O sea, toda la gente que había estado invirtiendo en el mercado inmobiliario, que se estaba comprando su primera casa, etcétera, súbitamente se da cuenta que, bueno, pierden sus casas, pierden sus economías, sus hipotecas, etcétera, y se dan cuenta que mientras que todo el esfuerzo de los gobiernos se va para salvar a los bancos, nadie les va a salvar a ellos.
Entonces queda muy claro en este momento que los gobiernos trabajan, sean gobiernos de izquierda, de centro izquierda o de derecha, porque en este momento da más o menos igual Ujú. quién está en el poder en los distintos países, sea la izquierda, sea la derecha. La política institucional está del lado de los bancos, está en el bolsillo del mercado financiero, del grande capital, y esta es la prioridad política en este momento. Y lo que se ve es justamente como primera respuesta a esta crisis en la primera mitad de la década pasada, movimientos que reclaman a una democracia real ya, como era el slogan de los movimientos, ¿no? De los indignados en España, a movimientos que protestan contra el vaciamiento de la democracia mismo en los países que se suponen ser las grandes democracias occidentales. Am, pero al mismo tiempo lo que pasa es una crisis, lo que se abre ahí es una crisis material en el sentido de que después de la Grande Depresión, lo que viene es una retomada sin retomada de los empleos, un crecimiento del subempleo, a una precarización creciente. Además, ¿no? La respuesta de los gobiernos es transferir el costo de la crisis, el costo de salvar a los bancos a la población bajo la forma de medidas de austeridad. Um, y desde entonces vivimos en una situación en que el crecimiento del empleo formal o el crecimiento de buenos empleos está estagnado. La renta de los salarios sigue deprimida y de otra parte hemos vivido una década de inflación de activos financieros. ah, Tras la pandemia, también una inflación de precios que es provocada por choques, que es provocada por choques externos como la pandemia, como la guerra en Ucrania, pero que al mismo tiempo significa que las grandes empresas se aprovechan de estos choques para transferir los costos a la población bajo la forma de precios más elevados. O sea, lo que se ve es al mismo tiempo una cancelación simbólica y material de las promesas de buena vida que habían, digamos, sostenido el apoyo al neoliberalismo desde los años 80, 90, por ahí. Am, lo que pasa, sin embargo, es que no hay ninguna fuerza ni ningún modelo en condiciones de reemplazar al neoliberalismo como arreglo del sistema mundial y las fuerzas políticas y económicas que se han beneficiado en el neoliberalismo, que han llegado al poder junto con el neoliberalismo, siguen ahí y se dan cuenta, ¿no? En la primera mitad de la década pasada se dan cuenta que pueden ah, hacer un juego de espera a ver qué pasa con estos movimientos, con este ciclo de protestas. El ciclo de protestas finalmente refluye y ellos se dan cuenta que pueden, ah, que no solo pueden quedarse ahí donde están, sino que pueden, de hecho, acelerar Claro. algunas de las tendencias del neoliberalismo, como la austeridad, la precarización, la uberización, y esto se vuelve aún más fuerte, claro, con la pandemia. Claro, y vos ahí
tomás este concepto de acelerar también las crisis, que bueno, también está en Brasil Autofágico, editado por Tinta Limón también, y acelerarlas con gobiernos con menos preocupación por su legitimidad, digamos. ¿Te parece que esto es parte de que estos fenómenos vayan teniendo tendencias cada vez más bonapartistas o autoritarias? Sí, totalmente, porque lo que pasa justamente en la primera mitad de la década pasada es que de una manera más o menos definitiva, los sistemas políticos en distintas partes del mundo am, se habitúan a operar con baja legitimidad, Ujú. ¿no? O sea que es un proceso que venía ya desde antes, con un crecimiento histórico del absenteísmo en las elecciones, ¿no? La caída de la participación en las elecciones, la caída de la participación en organizaciones partidarias, sindicales, etcétera. Entonces, un declinio general de la participación en la política, pero lo que pasa en la primera mitad de la década pasada es, además, que estos gobiernos se dan cuenta que mismo protestas multitudinarias como la que hemos tenido en España, Claro. en Estados Unidos, ah, que no son suficientemente fuertes para amenazar la continuidad de este arreglo político y económico. Y claro, cuando los distintos agentes empiezan a darse cuenta de eso, se dan cuenta que, por lo tanto, se puede también acelerar algunas de estas tendencias que los benefician. Am, Esto viene junto, ¿no? Con una serie de nuevos choques, como la pandemia, como nuevos conflictos, como en Ucrania y ahora en Gaza. Además, con un crecimiento de los eventos climáticos extremos producidos por la crisis ambiental. Ah, lo que en general funciona cada vez más como justificativa para siempre más medidas de choque, como para siempre más ajustes y recortes. ¿No? Por ejemplo, las emergencias climáticas como las que hemos visto ahora muy recientemente en Valencia, en Claro. España, o antes en Rio Grande del Sur, en Brasil, sirven también como justificativa para pasar a aún más servicios y bienes públicos a las manos de la iniciativa privada. Pero en general, entonces, lo que se crea ahí es son una serie de situaciones que aparecen como justificativa para medidas extremas, lo que se combina muy bien con una lógica sacrificial que se ha naturalizado durante 4 décadas de hegemonía neoliberal. El neoliberalismo nace ya bajo esta lógica sacrificial, ¿no? Él nace ya con la idea de que el neoliberalismo sería la solución necesaria a un periodo, el sacrificio necesario que se sigue a un periodo de excesos que habría sido el estado de bienestar social. Y desde entonces, a cada nueva crisis, que ahora son crisis producidas por el mismo neoliberalismo, el neoliberalismo puede presentarse, o la radicalización de estas tendencias de que hablamos, pueden presentarse como la solución
necesaria una vez más, y esto se ha naturalizado entre la gente al punto en que el candidato en las elecciones en Argentina, el Claro, te candidato iba a que decir eso. prometía los ajustes más violentos, más radicales, que decía ¿no? Que era quien prometía las soluciones que iban a doler más en la población, al final es el candidato que la gente elige. Y esto se suma al hecho de que antes hablábamos de lo que pasa en la primera mitad de la década pasada, pero cuando refluyen estos movimientos de la primera mitad de la década, que son movimientos, aunque que puedan ser bastante confusos a veces en su perfil político y en sus demandas, pero que tienden en general a demandas por más igualdad económica y política, cuando refluyen estos movimientos, el deseo el sentimiento de que algo va muy mal Claro. con el sistema y el deseo de ruptura pasa a ser encarnado por la extrema derecha, por una extrema derecha que sabe muy bien presentarse como una promesa de ruptura, aunque en términos prácticos, en términos reales, sea más bien aunque tienda realmente en algunos casos, particularmente en los países capitalistas centrales, que son los países que pueden efectivamente implementar este tipo de política, aunque tienda ahí en algunos casos a un proteccionismo más grande, pero sin embargo no lo que representan en realidad es la continuidad e incluso la radicalización, la aceleración del mismo neoliberalismo. Y entonces, no, todo esto se suma en el sentido de que, bueno, la gente, los candidatos que hoy prometen al mismo tiempo um, una ruptura, duela quien duela, mismo que esto conlleve, ¿no? Estar por encima de la ley, Ujú. la cancelación de derechos, etcétera, etcétera. Pueden al mismo tiempo presentarse o pueden al mismo tiempo ser percibidos como una respuesta a la crisis del neoliberalismo, aunque supongan esta misma lógica sacrificial del neoliberalismo, la misma lógica de la gestión por medio de crisis, ¿no? De Claro. la crisis como un mecanismo de gestión de las poblaciones y de la economía que exige siempre más sacrificios, más recortes, más ajustes, más privatización, más de lo mismo. Am, y que sea al final una aceleración de las mismas cosas que han producido este escenario en que la gente siente que las cosas no van más, que algo necesita cambiar. Sí, este proceso de desintegración o de autofagia, también que otros autores nombran. A mí me parecen, estos dos puntos que ya marcabas en esta parte, me parecen central. Acá en Argentina vos nombrabas a Milei. Bueno, Milei era como una especie de voy a hacer un ajuste en serio para terminar con el despilfarro que hubo. Y a la vez ya venía habiendo ajustes, entonces era como, bueno, si vamos a hacer un ajuste, que sea un ajuste en serio y pasar ese purgatorio. Hay mucha gente que, bueno, con la opinión, ¿no? De, bueno, hay que aguantar esto porque después vamos a estar mejor en la lógica sacrificial, como decías vos. Ese punto me parece que está muy bien expresado en el libro. Y el otro es este que nombrabas de que convive
un sentimiento de que las cosas no están bien, no estamos viviendo bien. Bueno, en Argentina era muy claro durante el último gobierno, con la pandemia, que ya se venía encargando mucho. Y a la vez cómo se combina eso con que las cosas no podrían ser de otra manera, o sea que no hay un sistema alternativo o una superación. Esto por ahí después lo retomo un poquito más adelante, pero ahora te quería preguntar también, porque vos marcás algo que me parece que es interesante para pensar un poco, que es que hay un error, vos lo tomás por Brasil puntualmente, pero me parece que se puede pensar para Estados Unidos, para Argentina, para los distintos países con estos gobiernos, equiparar al bolsonarismo, decís vos, de la base de votantes de Bolsonaro, como que hay que separarlo. Eh, por un lado, ¿cómo pensás esto? O sea, ¿cómo pensás esta separación? ¿En qué sentido la haces? Y por otro lado, ¿por qué pensás que estos personajes igual terminan articulando a esos distintos sectores detrás de su imagen o de su propuesta? Sí, bueno, la primera cosa, o sea, la distinción entre digamos, la adhesión integral a un proyecto de extrema derecha y la adhesión electoral a estos proyectos es muy importante desde el punto de vista de la estrategia. Am, o sea, de la estrategia que elegimos para luchar contra estos proyectos. Ujú. Porque lo que pasa es que si decidimos simplemente que no, si la mayoría de la población, o si la mayoría de los votantes elige un proyecto de extrema derecha, si decidimos que esto quiere decir que la mayoría de la población es de extrema derecha, que la mayoría de la población se identifica con un proyecto de extrema derecha, bueno, esto nos pone en Un una problema. situación muy complicada, Claro, sí, claro. como si no Ah, hubiera contradicciones. exacto. Y me parece que es muy importante señalar esto, que hay distintas motivaciones por las cuales la gente puede llegar a votar en estos proyectos. En general, estas figuras son figuras que se eligen en momentos de crisis bastante extrema, como ha sido el caso en Argentina, como ha Ujú. sido en el caso de Brasil. Quizás la crisis económica no fuera tan fuerte cuanto en el caso argentino, pero vivíamos ya unos tantos años, de unos 5 años, de crisis institucional violenta, de crisis económica combinada con un escándalo de corrupción que involucraba toda la clase política. Am, Y de decepción de expectativas, ¿no? Por ahí también. sí, 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 exactamente. Y lo que justamente genera esta situación en que mucha gente puede simplemente estar buscando a el candidato que pueda de manera más plausible en aquel momento encarnar una promesa de ruptura, Ujú. encarnar, ¿no?, un cambio radical. Y, y- y de hecho yo decía, yo había dicho antes la mayoría de población y después lo cambié para la mayoría de los votantes, porque hay que pensar que en los países donde el voto no es obligatorio, ah, como es el caso de Brasil, en Argentina creo que sea En también, Argentina ¿no? sí es obligatorio. Y hay Sí, una alta participación, digamos. sí, en casos como lo de Estados Unidos, no en ni mismo o sea, en Estados Unidos y en Europa estamos hablando cada vez más de una porción bastante limitada de la población en general, ¿no? De menos de 40%. O sea, que ni mismo es la mayoría de la población, es la Claro. mayoría de la gente que se ve ah, interpelada a participar de las elecciones, y que en este caso suele ser la gente justamente que está muy enfadada y que está buscando algún tipo de cambio. Pero entonces,
es muy importante no tratar la, la, la la decisión electoral de la gente como necesariamente implicando una identificación política ya cerrada y perfectamente coherente, de comprender que por lo tanto existen más votantes de Milei o de Bolsonaro, de que existen bolsonaristas o de que pueden existir mileístas, Am, porque lo que esto nos hace ver es que puede haber una fracción ahí de estos votantes que sigue en disputa. Y entonces lo más importante es buscar separar esta fracción de la fracción que ya esta sí una identidad política conformada y coherente Sí, vos sabés por y esto en puntual que acá en Argentina por ahí hay ahora encuestas, estudios de opinión que van en el sentido de esto que vos decís, y que hay una diferencia muy grande entre el apoyo al gobierno de Milei y entre muchas medidas, por ejemplo, el ataque a las universidades públicas, a los jubilados o privatizaciones que son rechazadas incluso por parte de su base. Entonces se ve como la imagen de Milei va por un lado y sin embargo los puntos clave, pues incluso son puntos clave de su gobierno, no tienen este mismo apoyo, pero sí logró, o por lo menos en el momento electoral, articular en base a esta idea de, creo que vos lo llamás ciudadanos de bien, acá le decían gente común, logran articular eso por lo menos en un momento electoral. sí, sí. Am, y, y bueno, lo más importante es justamente, no, el motivo por lo que hay que hacer esta distinción es justamente comprender que hay entre la identificación más consolidada y el apoyo más incondicional que sigue de ahí, y una simple opción electoral, hay una diferencia muy importante que es, en el segundo caso, existen inconsistencias, existen contradicciones Ujú. que se pueden explotar y que se pueden utilizar justamente para intentar crear, digamos, un cordón sanitario entre la gente que no se ha identificado totalmente y de manera incondicional con el proyecto y la gente que sí ya está enteramente consolidada ahí en su identificación. Y Y bueno, en estas contradicciones, al final figuras como Milei y Bolsonaro, y por esto también es muy importante comprenderlas como figuras de crisis, ¿no? Como figuras que posiblemente no habrían podido ser victoriosas en situaciones de normalidad, hubieran sido más bien, ¿no? Personajes un poco de caricatura, ¿no? Ah, De más hecho lo bien eran en un momento, ¿no? Pasaron excéntricos. por ser un poco eso. Exacto. Sí, los dos vienen de ahí Ujú. en algún sentido, ¿no? Son figuras excéntricas que en algún momento logran llegar al centro de la escena política y lo logran justamente porque, ¿no? En términos de un grande teórico argentino, Ernesto Laclau, en este momento logran articular una cadena de equivalencias entre cuestiones bastante distintas, demandas bastante distintas, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, el tipo el tipo mayor
que se siente mal con todo esto del tema de la diversidad sexual, con el hecho de que ahora, ¿no? Las mujeres no se comportan más como antiguamente, o ah, con la gente en Brasil. Esto fue bastante fuerte durante los gobiernos de PT, con la gente de clase media que se enfada porque ahora las mucamas exigen derechos, Ujú. o porque ahora el hijo de la mucama se va a la universidad, o el portero del edificio se fue a Nueva York. Ah, o sea que hay un montón de motivaciones distintas, de motivos distintos por lo cual la gente se enfada, que pasa también por la economía, pero a menudo tiene que ver con cuestiones de identidad, con motivaciones que son más bien psicológicas que digamos, materiales en el sentido de inmediatamente económicas. Y es justamente ahí donde se pueden encontrar las grietas, las contradicciones que permitan deshacer esta cadena de equivalencias, deshacer la identificación con estas figuras, de la cual puede seguir finalmente la identificación con el proyecto político que encarnan estas figuras. O sea, más bien para mucha gente la identificación es más bien en un primer momento con la figura, Ujú. y por eso también que no les cae mal a muchas veces que sea un tipo medio cómico, medio raro, ¿no? Porque, Hay más empatía con eso. claro, claro, porque, bueno, es justamente muy claramente un Ujú. outsider, etcétera. Am, pero que de ahí puede pasar a en algún momento a una identificación más consolidada y menos contradictoria, más consistente con un proyecto político. Y es esto justamente lo que hay que evitar, porque justamente hay que entender, por una parte, que no son todos los votantes de la extrema derecha que son de extrema derecha, pero por otra parte, que así pueden volverse en algún Sí, momento. que hay O una sea que disputa. justamente sí, lo que hay que trabajar para evitar es que la gente que le vota a Milei en unas elecciones, que vota por distintos motivos en unas elecciones, en las próximas les vote nuevamente por motivos mucho más consolidados, mucho más claros, y de identificación con, con la totalidad o la casi totalidad del proyecto político que él representa. Claro. Sí, incluso, bueno, con las tomas de las universidades en Argentina hubo sectores votantes de Milei, de la juventud, donde además tiene un peso, donde ya veían la contradicción entre el plan del gobierno y bueno, y el ataque a una universidad que ellos estaban defendiendo, o sea que por ahí también va pasando esto en fenómenos de lucha o de organización entre las elecciones, pero estábamos charlando en este sentido de cómo pensar esa disputa por algún sector y qué es lo que está pasando en esos sectores que se referencian en Trump, el Bolsonaro o en Milley. Y entonces, ¿cómo vos estuviste viendo, ahora esto ya no, obviamente no está en el libro, pero cómo estuviste viendo la nueva elección de Trump en el sentido de qué refleja de lo que pasó en el interregno y a la vez te sumo, digamos, otro outsider que se sumó a la alianza con Trump, que es Elon Musk, que también tiene una onda bueno, de un multimillonario, pero medio excéntrico, medio outsider también, y que me parece que va en esa sintonía con Trump, además de
venir de apoyar a los demócratas, ¿no? Lo cual es un giro político también de Musk. Pero bueno, en este sentido, los dos puntos. ¿Cómo ves la nueva elección de Trump y esta nueva alianza con Elon Musk? Bueno, la primera cosa que hay que decir sobre la victoria de Trump, o la segunda victoria de Trump, ah, es que antes de hablar de un triunfo de Trump, hay que hablar de una derrota Claro. muy significativa del centrismo neoliberal. O sea, antes hablábamos de una crisis del neoliberalismo, una crisis que no representa Ujú. un fin, sino que bajo muchos aspectos representa más bien una aceleración del neoliberalismo. Y entonces quizás sea más exacto decir que lo que entra en crisis no es el mismo neoliberalismo propiamente hablando, sino que lo que entra en crisis es lo que se ha convencionado llamar de centrismo, consenso centrista, el consenso centrista neoliberal que se Extremo forma, centro, le decía Tariq Ali, el ¿no? extremo centro, sí, que se consolida en los años 90, ¿no? En el momento que la socialdemocracia histórica decide, ¿no? Los demócratas en Estados Unidos, los trabajistas en el Reino Unido, los socialistas en Francia, en Alemania, etcétera, el momento en que se constituye un consenso de que, bueno, lo que habrá de aquí en adelante es, desde el punto de vista macroeconómico, es el neoliberalismo, ¿no? Los neoliberales han vencido la disputa, no hay ninguna otra forma de gestión de la economía. Ujú. Ah, la actividad de la política en este escenario es más bien, por un lado, la gestión de la misma economía, o sea, es la gestión, no es más cambiar a nada, sino simplemente gestionar el sistema tal como él existe. Pero, y esto es lo que la vieja socialdemocracia puede añadir a este consenso, lo que cambia entre centro derecha y centro izquierda es que la centro izquierda puede tener una política de reconocimiento distinta de la política de reconocimiento que propone la derecha. O sea, desde el punto de vista de la distribución, del conflicto distributivo en la sociedad, todo queda igual, no hay diferencias entre izquierda y derecha, pero la izquierda puede ofrecer más reconocimiento para las minorías, puede ofrecer cambios para las mujeres, para los indígenas, para los negros, etcétera, etcétera, lo que son la población LGBTQIA. Ah, lo que no son cambios que cambien efectivamente la gestión económica o la política en términos generales, pero que no pueden ofrecer algo mejor a estos grupos dichos minoritarios. Y y bueno, esto es lo que entra en crisis. Y más bien lo que tenemos desde entonces, cada vez más, es un neoliberalismo sin guantes, ¿no? Sin los guantes Sin la parte de. progresiva o progresista, entre comillas, ¿no? Exacto, sin estos guantes de lo que Nancy Fraser ha Ujú. llamado de neoliberalismo progresista, que es justamente lo que nace en los años 90, en este momento de consolidación del consenso neoliberal y de lo que se llamaba entonces la tercera vía.
Y, y lo que pasa en Estados Unidos es, antes de más nada, una derrota de los demócratas. O sea, no es que Trump tiene menos votos de que había tenido en su primera victoria. Lo que pasa es que los votos de los demócratas caen de manera brutal entre la elección de Biden y la candidatura presidencial de Kamala Harris. Entonces, esta es la primera cuestión. Sí que es verdad que hay un fortalecimiento de Trump, particularmente en algunos sectores, ¿no? Donde este crecimiento ha sido una sorpresa entre la población negra y la población latina, Ujú. por ejemplo. Estos serían los ejemplos más importantes. Pero nuevamente me parece que una llave, o quizás la llave más importante con la cual podemos comprender este fenómeno, es que am, mismo el intento más radical de, digamos, de revitalización del centrismo, del consenso centrista o del extremo centro tras la crisis de 2008, que fue el gobierno Biden, ¿no? Que es desde el punto de vista de su actuación fiscal, de la inversión en la economía, La el, ligazón a los la, sindicatos, ¿no? Por ahí. la ligación a los sindicatos, etcétera, ha sido mucho más radical de lo que se ha intentado plantear en cualquier otra parte, pero aún así la apuesta, por una parte, la apuesta por mantener un ritmo de cambios graduales, ¿no? Aunque fueran, digamos, cambios graduales más acelerados de lo que se había propuesto antes, aún así eran cambios graduales. Y esto se veía muy claramente, por ejemplo, en el tema de la energía, Ujú. ¿no? O sea, una inversión bastante grande en el sentido de intentar desarrollar el sector de energías renovables, pero al mismo tiempo una inversión continuada en la expansión de los combustibles, de la extracción de combustibles fósiles. Entonces, un cambio que que no cambiaba mucho y que apuntaba para, ¿no? la posibilidad de un cambio efectivo tras algunas décadas. Y te sumo por Ah, ahí que esos cambios tampoco en la economía, con la inflación mayor en combustibles, en alimentos, etcétera, esos cambios por ahí no se llegaban a ver en sectores de la clase trabajadora. exacto, y esto fue la otra cosa, ¿no? Aunque hubiera, de nuevo también en el sentido de la política antimonopolio, en el sentido del apoyo quizás más bien discursivo que efectivo, pero significativo, sin embargo, de Biden a los sindicatos. También ahí los cambios han sido muy lentos, han sido muy graduales y al final el hecho de que hubo una inversión de plata, ¿no? del Estado norteamericano muy significativa sin que hubiera que el gobierno se hubiera planteado un, un enfrentamiento más radical del tema de la distribución. Al final, esto significó que esta inversión estatal ah, significó mucho más.
para los más ricos que para los más pobres. Los Claro, más pobres siguieron en la misma situación y por eso también al final de 4 años de Biden tenían un deseo de ruptura y por eso yo decía que quizás, ¿no? Mismo el crecimiento de Trump entre la población negra, entre la población latina, se pueda comprender por ahí, ¿no? Como también nuevamente una derrota del centrismo, una derrota, como yo decía, del intento, una derrota que comprueba que mismo el intento más radical de revitalización del centrismo se ha demostrado demasiado gradualista, se ha demostrado insuficientemente decisivo, insuficientemente ha tenido insuficiente coraje como para despertar en la población el sentido de que sí habían cambios reales ahí que se tenía que defender. claro. Te sumo, incluso porque hay un elemento que vos también tomás en el libro, que es la idea de solidaridad negativa, en el sentido de ver el problema en el de que está al lado o inmediatamente abajo, como si tiene algún derecho, bueno, porque yo no lo tengo y él sí, y esta idea que por ahí entre la población latina se escuchó mucho acá en las entrevistas que le hacían a sectores latinos que habían votado a Trump y decían, bueno, yo me legalicé hace un año, pero no quiero más inmigrantes ilegales, también porque hay una mayor precarización del trabajo y hay una suerte de juegos del hambre o de competencia de todos contra todos, que me parece que empalma con esto que vos venís diciendo. Pero te metía el tema Elon Musk porque me parece que fue como también un cambio, tanto porque por la defensa que hizo en su momento cuando fue digamos, la toma del Capitolio, Elon Musk salió a comprar Twitter, a defender a Trump, a poner en juego esta plataforma, pero también como la idea de un gran emprendedurista, digamos, que venía de apoyar a los demócratas y ahora está hecho una estrella trumpista. ¿Cómo, ¿Qué ves que expresa esta alianza con Elon Musk y esa figura de Elon Musk en el sentido Mm. también de las plataformas, pero de él como figura de un millonario excéntrico? Bueno, si nosotros miramos a la trayectoria del Valle del Silicio, la Ujú. trayectoria política del Valle del Silicio en estos años, esto me parece que representa muy bien esta idea de crisis, o sea, de una crisis del neoliberalismo progresista que representa justamente una situación en la cual esta crisis del neoliberalismo, esta crisis material y simbólica de que hablábamos al inicio, se traduce como una preocupación cada vez más secundaria, no solo de los agentes políticos, sino también de los grandes agentes económicos, con el tema de la legitimidad o con el tema del consentimiento político. Y más bien el contrario, lo que ellos ven es justamente en este conjunto de crisis, en esta policrisis, para Sí, tomarle prestado el término a Adam Tooze, am, lo que ellos ven es justamente esta oportunidad de aceleración de estos procesos que los benefician, ¿no? Hace, hace 10 años, buena parte no todo quizás, pero una figura como Peter Thiel era ya claramente, ¿no? de PayPal, claro. era ya claramente una figura de derecha, de extrema derecha, pero en general el Valle del Silicio parecía creer, como también
los, los políticos en los años 90 y 2000 que era necesario temperar al neoliberalismo con un discurso progresista y no Ujú. figuras como Mark Zuckerberg. ah, bueno, el slogan de Google era Don't be evil, no seas malo. Sí, Ah, lo que, lo que ahora, si hoy hubiera un slogan del Valle del Silicio, sería más bien no tengas miedo de ser malo, ¿no? Don't be afraid to be evil. claro. Um, y lo que este cambio representa, me parece, es justamente la identificación de esta oportunidad política Ujú, y la comprensión de que la dirección en que camina la extrema derecha es una dirección de desregulación creciente, ¿no? Ahora las indicaciones de nombres para componer al ministerio de Trump, sí. esto es una cosa que se ve de manera muy clara, ¿no? La manera como determinados sectores económicos están, como él está posicionando determinados intereses económicos justamente en los sectores estratégicos correspondientes Ujú, de la máquina estatal norteamericana, o sea, una tendencia creciente de privatización del Estado, aún más privatización del Estado, no necesariamente privatización en el sentido de venta, pero en el sentido de someter a el Estado a intereses económicos privados y de desregulación aún más acelerada de la economía. Y claro, en un sector, particularmente en un sector de innovación como el sector del Valle del Silicio, ¿no? Donde se está trabajando con cosas para las cuales no existe todavía legislación, no claro. existen, y allí mismo existe una idea, necesariamente una idea muy clara de cuáles puedan ser sus efectos, etcétera. Para ellos, esta idea de lo que yo llamo en el libro un estado de naturaleza diferencialmente distribuido, como Ujú, el horizonte que se mueve la extrema derecha hoy, o sea, una tendencia de abdicación cada vez más radical de parte del Estado de mediación de los conflictos sociales y por lo tanto de am, privatización de la gestión de estos conflictos a quienes tienen más poder en sus distintas esferas. Bueno, todo esto seguramente parecerá muy interesante al grande capital en general y particularmente hoy al sector más dinámico y tendencialmente más poderoso del capital, que es el Valle del Silicio. sí, que Y bueno, la incluso, figura de Musk encarna todos estos procesos de manera muy clara, ¿no? Es un tipo, él tiende a volverse el primer trillonario de la historia de la humanidad en algunos años y ahora claramente a su pasatiempo, ahora ¿no? que tiene más plata de lo que podrán gastar sus próximas 50 generaciones, muy claramente su pasatiempo preferido es la intervención en procesos electorales, ¿no? ujú, Esta semana ya ha empezado a hablar o desde de hace algunas semanas ha empezado a hablar de las elecciones de la política en Reino Unido, o sea que claramente
él se ve ahora como un kingmaker, no solo en Estados Unidos, sino que en distintas partes. Y bueno, esto es una consecuencia directa de lo que hablábamos en el inicio, de la manera como la concentración creciente de poder económico que ha producido el neoliberalismo implica necesariamente también una concentración de poder político. Claro. Y acá, por ejemplo, Musk ha sido muy amigo de Milei desde un inicio, también en un sentido, que por ahí además, después da para otra charla, pero que ligan sectores clave, vos nombrabas el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también de la industria armamentística y del extractivismo, que están igual relacionados y que necesitan de alguna u otra manera del Estado o de la ausencia del Estado de manera más clara. Me parece que eso está bueno para pensar. Y si se quiere, ese es desde el punto de vista más de los fierros, ¿no? De lo concreto y de la economía que maneja Elon Musk en este caso. Pero también en alguna charla te escuché que vos hacías un paralelismo entre, bueno, la crisis del 2008 con la que arrancábamos la charla y el boom o el desarrollo más acelerado de las plataformas, de las redes sociales o de las plataformas sociales. En este sentido, bueno, Elon Musk mismo toma Twitter como un lugar desde donde hacer política muy claramente, manejando los algoritmos, las intensidades, digamos, cómo manejar las iras, cómo eso capta la atención en las redes. Em, pero a lo que quería ir es al punto de cómo pensar entonces el rol que están teniendo las plataformas sociales. ¿Qué aspectos visibilizar en el sentido de que no son neutrales, son lugares que la derecha está aprovechando bien y por qué? Y al mismo tiempo, ¿qué puntos ves que, bueno, que son necesarios aprovechar para dar una pelea y que no sean un terreno completamente copado por los enemigos, por decirlo de alguna manera? Sí, creo que en la presentación del libro que yo hice ahí en Buenos Aires, en la Casona de Flores, donde nos conocimos, yo decía que las dos cosas más, los dos hechos más determinantes para la situación en la que vivimos hoy, que han pasado ahí más o menos por 2007, 2008. La, el primero de estos es obviamente la crisis financiera Ujú. y la segunda cosa es la expansión, la explosión de las plataformas digitales y de las redes sociales que pasa más o menos de manera global, se da más o menos Que de hecho los primeros alrededor. movimientos que vos nombrabas, tipo Occupy, o en España, o incluso la primavera árabe, tuvieron una relación con las redes sociales más progresiva. Sí, 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 totalmente. Am, y, y bueno, me parece que no logramos comprender la situación en la que estamos sin tratar también de este tema de la plataformización, Ujú. que es, por una parte, un tema muy importante para comprender el tipo de capitalismo en que vivimos hoy, ¿no? Am, lo que Cory Doctorow ha llamado de choke point capitalism, el capitalismo de cuellos de botella, Ujú. que en Brasil se ha optado por traducir su libro con el título Capitalismo no competitivo, lo que quizás no sea tan sugerente, pero explica muy bien la idea, ¿no? Es un capitalismo el capitalismo de plataforma es un capitalismo que odia cada vez más la competencia, Claro. es un capitalismo anticompetencia. Tecnofeudalismo, algunos autores también, ¿no? Lo han llamado. Sí, también. Am,
Entonces, el tema de la plataformización es un tema económico muy importante, pero también es un tema político esencial, porque el otro efecto de la plataformización es la colonización progresiva de la política por la lógica de las plataformas digitales, por la lógica de las redes sociales. Y bueno, hoy tenemos con Musk, ¿no? Musk hoy puede ser un kingmaker, el tipo que hace reyes Ujú. o que se quiere un hacedor de reyes por todo el mundo. Claro, porque tiene a su disposición una de las plataformas de información más importantes del mundo. Y, en la cual interviene de manera muy explícita, ¿no? O sea, interviene bajo su nombre propio todos los días, interviene haciéndoles entrevistas a figuras como Trump, como Bolsonaro, etcétera. Ah, pero interviene también, ha intervenido también de manera muy notable para quienes son usuarios de Twitter desde hace bastante tiempo en los algoritmos Sí, de la plataforma, de manera a cambiar los algoritmos y la presentación de la información, etcétera, de manera a cambiar a el tipo de información y la forma como se consume esta información ahí. Pero lo que hace él, de esta manera explícita, no es más que una explicitación justamente de lo que pasa todo el tiempo con todas las plataformas, ¿no? A- yo me acuerdo ahí por los años 2007, 2008, que una amiga, de manera muy ah, visionaria, me comentaba, bueno, la gente dice que la gente describe estos espacios como si fueran ágoras, como si fueran, ¿no?, grandes espacios públicos comunes de discusión, pero la descripción más adecuada sería que son como centros comerciales, está o sea, bueno. son espacios privados bajo una gestión privada que, como toda gestión privada bajo el capitalismo, tiene como propósito final aumentar las ganancias de sus propietarios. Y bueno, esta gobernanza algorítmica privada es la lógica a la cual estamos sometidos todo el tiempo que estamos ahí utilizando estas plataformas. Y entonces es natural que el tipo de contenido y la forma como consumimos este contenido esté determinado por esta gobernanza algorítmica, que está por su vez determinada por los intereses económicos y políticos, am, y de nuevo económicos, porque los intereses políticos suelen ser los intereses económicos de los dueños, de los propietarios de estas plataformas. Pero me parece que la llave más importante para comprender esta gobernanza algorítmica de las plataformas es la idea de recursividad. Los algoritmos operan de manera recursiva, ¿no? De manera a tomar lo que se ha hecho como información, como dato, para hacer más del mismo o bueno, Como como burbujas. información, como información que sirve
a producir una respuesta que estará conforme Ujú, esta información inicial. Y me parece que una serie de fenómenos que observamos ahí en las plataformas digitales se explican a partir de esta idea de recursividad, como lo de las burbujas, ¿no? Entonces, tenemos la recursividad de contenidos, ¿no? El hecho de que, bueno, la primera cosa, claro, es la economía de la atención, ¿no? O sea, el hecho de que el producto que venden estas plataformas para para las empresas, para las agencias de publicidad, etcétera, son nuestros datos, los datos que les damos de manera voluntaria, no más por el hecho de estar ahí utilizando estas plataformas, y nuestra atención. ujú. Y entonces toda la gobernanza toda la arquitectura de estas plataformas está diseñada con el interés de capturar, de atrapar la atención. Y bueno, lo que mejor captura la atención son los contenidos que generan reacciones más extremas, que tienen una carga afectiva, emocional más extrema, que suelen ser justamente contenidos más extremos desde el punto de vista um, um, político, incluso. Que apelan a la ira, Y ¿no? También a determinados claro, sentimientos que están sí, ahí latentes también en esta situación de crisis que veníamos charlando, ¿no? Esto se da en un exacto. contexto material. Exacto, exacto. Sí, que están bastante difundidos, que son bastante repartidos en la sociedad. Y entonces lo que pasa es que ah, cuando Cuando este tipo de contenido logra capturar la atención, lo que hace el algoritmo por recursividad es ofrecer siempre más. Ah, esto te ha gustado, entonces quizás te guste esto, y esto, y esto. Lo que progresivamente va produciendo una especie de universo informacional cerrado, Ujú, ¿no? De fuentes que se refieren las unas a las otras, que se utilizan como autoridad, ah, o que no conforman más o menos una misma visión de mundo, más o claro. menos consistente, más o menos coherente. Pero al mismo tiempo también los algoritmos producen los algoritmos conllevan una recursividad de las relaciones también que tenemos ahí en las redes, porque estamos, ¿no? El contenido que nos interesa, lo compartimos, le damos like, etcétera, y entonces compartimos este contenido y hay gente que viene y nos da likes. Bueno, esta también es un incentivo psicológico que tenemos para estar ahí, ¿no? El hecho de que la gente nos está ofreciendo afirmación, nos está ofreciendo un refuerzo positivo en tiempo real. Ujú, Ah, esto me ha gustado. Entonces empezamos a relacionarnos cada vez más con estas personas, vemos el contenido que comparten ellos, les damos likes, etcétera, y de ahí se van entre las dos cosas, el contenido y las relaciones, se van formando estas burbujas de que hablabas, se van formando estos procesos de radicalización que se han acentuado mucho ¿no? En la última década, con el uso cada vez más difundido y cada vez más regular de las plataformas digitales, los procesos
polarización política que resultan de estas dinámicas de radicalización, etcétera. Más allá de esto, también está la vida online complementa a la vida offline, en el sentido de que, así como hablabas hace poco sobre el caso de Estados Unidos, ¿no? Que a veces lo que pasa hoy con un migrante latino que está en Estados Unidos hace 20 años es pensar, bueno, yo sigo aquí desde hace 20 años, pero sigo en la base de la pirámide social. Hay cada vez menos empleo, hay cada vez menos recursos, hay cada vez menos plata. A mí tampoco me interesa que sigan viniendo inmigrantes de México, que vengan de América Central, de América del Sur, sea donde sea. Entonces a mí también me interesa un muro en la frontera con México, me interesa lo que está diciendo las deportaciones en masa que está prometiendo Trump, etcétera. Ah, o sea que esta realidad de guerra de todos contra todos, esta realidad creciente de guerra de todos contra todos, esta naturalización de un cierto darwinismo social, que se ha producido tras 4 décadas de neoliberalismo, esto se complementa también con el hecho de que la vida online produce una desensibilización frente al otro, ¿no? En el sentido de que, bueno, mediados ahí por las pantallas, tenemos el coraje de decir cosas y de decir incluso directamente a la gente que no tendríamos si esto fuera nuestro vecino, si esto fuera, ¿no? La gente con la que tendríamos que convivir todos los días. Ah, y entonces también ahí de esta desensibilización creciente, que está muy, muy bien representada en la figura del troll, Ujú. que no por acaso es una figura bastante importante para la extrema derecha. En este sentido, también las plataformas digitales pueden contribuir a procesos de subjetivación que son, am, que pueden ser más fácilmente apropiados por la extrema derecha que por la izquierda. Sin embargo, es verdad que no se puede, o sea, aunque am, la- las plataformas sean cada vez más y cada vez más claramente espacios que son más favorables a la extrema derecha. Ah, Aún así, me parece que no es factible, no es viable, no es ni mismo plausible decir que no sean espacios que hay que ocupar e intentar disputar también. Sería como en los años en los años 20, si Lenin en Rusia dijera que no hay que utilizar la radio porque Ujú. la radio es un medio capitalista. El cine. Ah, o el cine, sí. Am, pero me parece que hay que pensar en general en este momento, entonces la cuestión, la discusión va por estrategias de ocupación de las redes. Pero me parece que tenemos que pensar una estrategia para las redes en 3 niveles distintos. El primero es una estrategia de ocupación de estas redes y bueno, en eso me parece que la grande lección que se puede aprender de la extrema derecha es, ah, o las dos.
grandes lecciones. Quizás sea por un lado una lección sobre la forma. Me parece que la forma que muchos comunicadores de extrema derecha utilizan es una forma más viable, más exitosa para, para estas plataformas. Lo que pasa es que, claro, ni todo de esta forma de comunicación es algo que debemos intentar imitar, porque Claro. ¿no? Hay cosas ahí que son, que serían, me parece, inconsistentes o que serían contradictorias Sí, con un de proyecto. degradación de un otro. Exacto, sí, 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 que serían contradictorias con un proyecto ¿no? que se quiere, un proyecto de emancipación. Ujú. Pero por ahí también hay cosas que aprender. Y la otra cosa que hay que aprender es que la estrategia la estrategia más exitosa de ocupación de las redes es una estrategia de creación de ecosistemas Claro. informacionales. O sea que hay que tener que hay que tener distintos nodos, que hay que tener una cierta redundancia que permita llegar a distintos públicos con distintos mensajes y al mismo tiempo que estos distintos nodos de esta red Ujú. puedan referirse los unos a los otros, um, y que no estén, que no se pongan en competencia directa los unos con los otros o contra los otros, lo que infelizmente suele ser un instinto muy natural de la izquierda. Ah, pero este es apenas uno de los niveles en que hay que pensar, pensar una respuesta al tema de las plataformas digitales. Hay una otra dimensión de esta respuesta que tiene que ver con estrategias de promoción de ¿cómo se dice? Ahora se me escapó, no sé cómo se dice en castellano y ahora se me escapó la palabra en portugués también. Am, bueno, en Brasil hoy día decimos letramiento. Antes se decía alfabetización, pero hoy se Claro. considera Sí, alfabetización alfabetización digital, querés decir. Exacto. Bueno, entonces, el segundo nivel de la respuesta tiene que ver con estrategias de promoción de la alfabetización digital. Am, Porque lo que pasa, claro, es que en este ambiente muy contaminado de desinformación, muy contaminado de información de muy baja calidad, hay mucha gente que no tiene el preparo para comprender cómo funcionan las plataformas, para comprender los señales por los cuales se puede hacer la distinción entre fuentes confiables y fuentes no confiables, que tengan el preparo para interpretar interpretar la información que consumen y identificar las distintas formas de los distintos métodos de manipulación que pueden ser utilizados ahí, etcétera, etcétera. Entonces, este es un otro nivel en que hay que pensar estrategias. Y la última estrategia, claro, tiene que ver con las mismas plataformas. O sea, lo que hay que empezar a discutir urgentemente es cómo someter las plataformas existentes a formas de control social
¿no? Cómo hacer al mismo tiempo para disminuir su- sus monopolios Ujú. y su poder económico y político y al mismo tiempo someterlas a algún tipo de control social para que no estén únicamente sometidas a los intereses económicos y políticos de sus propietarios, ah, para que la sociedad pueda tener algún tipo de participación en la discusión de, bueno, cómo deben operar los algoritmos, cuáles son los efectos que queremos inhibir y cuáles son los efectos que queremos incentivar ¿no? con la gobernanza, con la arquitectura y la gobernanza algorítmica de estas plataformas, etcétera, etcétera. Y a pensarlo de manera global, incluso porque hoy estas plataformas son globales y entonces lo que se necesita, si estas plataformas van a seguir existiendo, son de alguna forma mecanismos globales de control social sobre estas plataformas. Sí, está bueno y evidentemente ya empieza a ser un tema, por ahí todavía acá en Argentina menos, pero muy importante. Yo tomo de esto que decías también de cómo se incentivan para desarrollar el odio o la ira, incluso esta la solidaridad negativa. Pero también tomo y lo ligo a vos habías nombrado al inicio de la charla a Gaza y el movimiento estudiantil ahí en Estados Unidos fue muy fuerte. Bueno, vos estás en Londres, también ha habido grandes movilizaciones ahí en Europa. Pero también cómo se pueden usar por ahí en el sentido de mostrar solidaridad y movilización también en las calles y que esas movilizaciones lleguen a distintos sectores que por ahí si no lo ven como un valor, ¿no? Creo que lo que fue en Gaza, digamos, el descontento con el Partido Demócrata, creo que también ha tenido que ver en la juventud con lo que charlábamos de la decepción del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero también de una juventud que, por lo menos acá en Argentina, se venía diciendo que estaba todo muy a la derecha, y bueno, esos ejemplos solidarios, incluso comparados con otros como puede haber sido los movimientos por la guerra de Vietnam, pero incluso siendo un conflicto donde no es que hay soldados no voluntarios que van a la guerra de Estados Unidos, me parece importante. Este otro punto que tomabas vos, hay una antropóloga, Rosana Reguillo, que viene tomando esto de la unidad, de usarlas para formar comunidad, y también que comunidad no quiere decir los iguales, en el sentido que puede ser conectar trabajadores con intelectuales, intelectuales con los que, no sé, con sectores de los pueblos originarios o con sectores del estudiantado o que viven esa realidad con otros que la estudian. Me parece que ese mix por lo menos me parece que es una de las apuestas que hay que hacer a que funcionen como nodos, como lugares de encuentro de sectores que por ahí, si no es más difícil pensar. Y te sumo este último punto y ya te agradezco por la conversación un montón, ya que nos excedimos, así que quedan un montón de puntos, pero bueno, no, ya la continuaremos y agradecerte de nuevo. Pero te sumo un punto que me parece importante para ver vos cómo lo ves y a manera de cierre, que es volver al inicio de la conversación, donde charlábamos lo que vos ponías en el libro de un estado de situación donde vemos que esto digamos, vivimos en un mundo que no va, digamos, que así no puede seguir como está funcionando, y a la vez se niega que pueda haber una superación del capitalismo. Está la discusión, ¿no? La frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, de Jameson, o por lo menos se le atribuyen a Jameson. Y acá muchas veces con sectores de la centroizquierda, el progresismo, muchas veces también la discusión está en el marco de, bueno, no se puede pensar nada más allá del capitalismo. Y si este límite que se pone de que no se puede pensar nada más allá no es parte del problema de
de decir, bueno, la situación es crítica, entonces a situaciones críticas, soluciones críticas. Y si la derecha no entendió mucho más eso, o sea que no había un fin de la historia, que algunos sectores del progresismo, llamémoslo, o por lo menos acá en Argentina, y si parte de la discusión, incluso en las redes sociales, afuera obviamente también, no es abrir un debate sobre cuáles serían medidas concretas para responder a esa crisis, y si ahí también no hay que abrir el debate que el límite del capitalismo no es infranqueable, sino que también es necesario poner en cuestión ese límite, o por lo menos yo lo veo desde ahí, obviamente desde una perspectiva política, pero me interesaba saber tu opinión y agradecerte también nuevamente por la charla. Bueno, am, bueno, primeramente yo te agradezco mucho también la invitación y espero tengamos otras oportunidades. Esperemos. Am, Me parece que un, un buen ejemplo para pensar lo que esto que me preguntabas es el ejemplo de la industria de combustibles fósiles. Ujú. Am, Porque ¿no? La gente, bueno, o mismo el ejemplo de la explotación del petróleo, ¿no? En sitios como Brasil y Argentina, cuando se pregunta, ¿no? Ahora en Brasil, que tenemos una vez más el gobierno del PT, y se preguntan, ¿pero te parece realista que tengamos petróleo en la vacía del Amazonas y no lo vayamos a explotar? ¿O te parece realista que en los próximos, qué sé yo, 5 años podamos exterminar la industria petrolera mundial? Y yo siempre contesto, bueno, lo que dice la ciencia hoy, lo que dicen los científicos que estudian el tema del clima, es que no es realista imaginar que tengamos como 10 15 20 años para hacer estos cambios. O sea, no es lo que vemos ahí de manera muy clara es un conflicto entre dos sentidos Claro. distintos de realidad, ¿no? Está de un lado la realidad, lo que se comprende como realidad ah, en términos políticos, de lo que serían medidas aceptables para la población y para los otros agentes políticos y económicos, y de otra parte, la realidad científica tal como la la conocemos, según, ¿no? los mejores especialistas que tenemos en este tema, um, que dice una cosa, que plantea la necesidad de una cosa, um, que no parece posible desde el punto de vista de la posibilidad política. Ujú. Este es nuestro grande desafío hoy. Es justamente este descompaso entre lo que es realista desde el punto de vista del necesario, lo que necesariamente se tiene que hacer, y lo que es realista desde el punto de vista de lo que es posible. Y cerrar este, um, este gap, Sí, ¿no? esta brecha. Cerrar esta brecha entre las dos cosas es el desafío político más importante hoy.
Y ahí me parece que tenemos alguna cosa que aprender con la extrema derecha, porque la extrema derecha ha pasado bastante tiempo diciendo cosas que parecían enteramente inaceptables Ujú. hasta que justamente en un momento de crisis, en estos, ¿no? estos distintos niveles de crisis de que hemos hablado, am, las posibilidades políticas cambiaron y la situación en la que vivimos hoy, desde ya hace casi una década, con la primera victoria de Trump, con el Brexit, etcétera, es que lo impensable ha pasado muchísimas veces desde entonces. A lo impensable se ha vuelto cada vez más normal en el discurso político y que, por lo tanto, en la situación en que vivimos, los límites de lo que es posible desde el punto de vista político son mucho más flexibles de lo que se imagina. El problema es que justamente la grande parte del tiempo, cuando la gente habla del realismo político hoy, se refiere a una realidad que no existe más. Claro. Se refiere Y a que no la puede realidad volver. y que no puede volver, exactamente. Se refiere a la realidad de los años 90 y 2000, a la realidad anterior a este escenario de crisis que se abre en 2008. Y bueno, esto es lo que hay que comprender hoy, que lo que ha funcionado para la extrema derecha puede también funcionar para la izquierda, lo que seguramente no debe funcionar para la izquierda es si la izquierda, frente al avance de fuerzas políticas que buscan justamente, que prometen una ruptura con lo que tenemos, con una situación en la que toda la gente está enfadada, en la que toda la gente tiene la sensación que las cosas no pueden seguir como están. Am, si existe frente a una fuerza política que promete una ruptura, aunque sepamos que esta ruptura es más bien una aceleración Ujú. de las tendencias de desintegración en que ya vivimos, si en este momento nosotros nos pusimos en la posición de defensores del orden, de un orden que a nadie le gusta más, de un orden que funciona para cada vez menos gente, bueno, esto sí me parece que no puede funcionar. Me parece que la única alternativa, la única posibilidad hoy, la única posibilidad realista en términos de largo plazo, no en términos de ganar una elección mañana, de victorias electorales puntuales, la única opción realista en el sentido de la constitución, de una nueva comprensión social, de una nueva mayoría social para hacer o en favor de hacer lo que es realista desde el punto de vista del necesario, está ahí y está en comprender la maleabilidad, la flexibilidad de lo que es realista en el sentido de lo posible, y actuar para cerrar la brecha entre estas dos cosas. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Me quedan un montón de cosas para apuntar, pero seguramente continuaremos. Y si el año que viene sale también se publica acá tu otro libro en Argentina, estaremos conversando. Así que, bueno, acá volvemos a recomendar Bolsonarismo y extremas derechas, que me parece que es un libro corto, pero que sintetiza muy bien muchas cosas que después sirven para seguir pensando estas reflexiones que venimos teniendo. Así que agradecerte, allá ya es tarde, así que agradecerte mucho más también por la extensión un poco de la conversación y mandarte un abrazo desde acá. Un abrazo.